Buenas tardes a todos, buenos días. Esperando que todos estéis bien. Vamos a decir la ofrenda cada uno desde el lugar donde está. Yo la voy a decir en voz alta. En el nombre del Padre, de la Madre y del Hijo, el Cristo, nuestro Señor, el amor, y de nuestros venerables maestros, que la pureza presida todos nuestros actos, en la palabra y en la mente, para servir con todo amor eternamente. Paz y amor a todos los seres. Algunos de vosotros ya habéis tenido la información de que hace unas pocas horas nuestra querida hermana Julia Ballesteros, Julita, para todos los conocidos, para todos los que la habíamos contactado y para todos los que la queríamos, ha dejado el cuerpo físico. Hemos podido gozar de su compañía durante estos meses y poder observar, darnos cuenta de su dulzura, de su madurez, de su gran conocimiento, de su sabiduría y práctica teosóficas de las que no cabe ninguna duda. Todos hemos podido disfrutar de estos meses. Ha sido un regalo, pero seguramente tenía que marchar, porque la ley no se equivoca. No es un accidente, no es algo injusto, aunque a veces nos lo parezca. Las cosas suceden cuando deben suceder y en la manera y medida en que deben suceder. Aunque nos duela, qué duda cabe. Aunque lo sintamos, naturalmente que lo sentimos. Y que la vamos a encontrar a faltar ahí en esa pequeña ventanita que desde hace tantos meses compartimos. Ahora el hermano Chuy tiene una oración cedida por Gaspar Torres, ahora sí lo he dicho bien, por Gaspar Torres. Chuy, si quieres abrir tu micro y la quieres leer y decirla, por favor. Sí, esta oración fue recibida en inglés a través de Gottfried Hodgson, publicada en Theosophic en diciembre de 1928. Fuente sagrada de vida, fuente de todo ser, preservador y sostenedor de todos los mundos. Te ofrecemos nuestras almas para servirte como calidez espirituales, dentro de los cuales tu vida sostenedora pueda fluir. En nombre del gran sacrificio que ofreciste, en el cual diste tu vida para que nosotros pudiéramos vivir, sacrificamos todo aquello que nos hace canales indignos, para llevar tu bendición al mundo. Llena el calidez de nuestras almas con el vino del cielo, para que podamos convertirnos en ministros tuyos, en esa solemne Eucaristía que tú realizas de continuo. Aceptamos los decretos de tu sabiduría, abrimos de par en par las puertas de nuestras almas, para que tu vida penetre por ellas. Aceptamos tu ley y nos inclinamos sumisos ante tus decretos. Aceptamos con igual disposición el placer y el dolor, y afirmamos nuestra unidad contigo, sabiendo que solo tú puedes hacernos plenos. Invocamos a tus ángeles para que nos asistan en nuestra tarea de entonamiento, para que nos ayuden a eliminar todo lo grosero e impuro, el egoísmo y el orgullo que en nuestra ceguera
nos ha hecho cerrar nuestros ojos ante ti. En completa renuncia a nuestra naturaleza inferior, invocamos tu capacidad sanadora y la asistencia de tus ángeles para que, estando nosotros sanos, podamos convertirnos en canales de tu sanación y de tu amor. Para aquellos que sufren en estos mundos inferiores, alabados sean ángeles de la sanación, vengan en nuestra ayuda, derramen su grandioso poder sobre esta persona que sufre. Pronuncien la palabra del Maestro, que resuene la nota del Maestro, que brille resplandeciente con el dolor del Maestro. Liberen su energía divina para que este cuerpo sea fortalecido, purificado y armonizado. Despierten los poderes que duermen en su alma para que puedan beber del vino de la curación del cual está sediento. Libérenle del dolor, alivien sus sentimientos torturados y restauren el flujo de sus propias energías vitales. Que esta persona sea purificada, armonizada, aliviada, revitalizada, para que por medio de su asistencia y según la voluntad de Dios, su salud pueda ser restaurada. Así sea. Así sea. Se las compartí de todos modos, está en el chat si alguien la quiere bajar. Gracias. Gracias, Luis. Una pregunta solo, Clarisa. ¿Se va a subir tu conferencia a YouTube? Porque yo tengo una reunión en Rama Esperia a las 7. Bueno, pues nada, gracias, perdona. No las colgamos porque, bueno, las cuelgan algunas ramas y algunas grabaciones que hacen sin las imágenes. Entonces, como que hay el tema de la protección de datos y nosotros lo grabamos con todas vuestras imágenes, no las colgamos. Gracias, Clarisa, perdona. Clarisa, buenos días. Quiero ver si puedo compartir con todos ustedes algo que encontré el día de ayer, precisamente porque varias personas, varios amigos fallecieron sus familiares, y encontré algo muy grandioso que no sé si quieras que lo comparta. Es rapidísimo. Se llama Eclesiastés 3 y dice: todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. El momento en que se nace, el momento en que se muere, el momento en que se planta, el momento en que se cosecha, el momento en que se hiere y el momento en que se sana, el momento en que se construye y el momento en que se destruye, el momento que se llora, el momento que se ríe, el momento que se sufre, el momento que se goza, el momento que se esparce piedras y el momento que se amontona, el momento de bienvenida y el momento de despedida, el momento de buscar, el momento de perder, el momento de guardar, el momento de desechar, el momento de romper, el momento de coser, el momento de callar, el momento de hablar, el momento de amar y el momento de odiar, el momento de hacer la guerra y el momento de hacer la paz. Gracias, Clarisa. Gracias a ti. Bien, retomamos nuestros estudios después de todo este periodo vacacional o semivacacional. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso han coincidido con los días justos que eran de las fiestas principales y entonces no eran fechas para poder continuar con estas presentaciones, y retomamos hoy. Mañana también tendremos a Daniel. A partir de aquí, pues los horarios y los días por parte de
las actividades que programa Bhakti, como ya sabéis, que os las envío de semana en semana, porque así es como el recordatorio y lo tenéis los códigos más frescos, más a punto. Después de haber visto los procesos de la segunda iniciación, que fue simbolizada por el bautismo, y del proceso de esas tentaciones en el desierto que estuvimos viendo estos días atrás, la historia de esta vida de Jesús, que es nuestra propia historia, la historia de sus pruebas y de todo el ciclo iniciático por el que Él, como Jesús histórico, pasó, pero como el Cristo simbólicamente hablando, que habita en todos nosotros y que está esperando ser activado, esas pruebas iniciáticas, después de todo ese proceso que ya estuvimos viendo y que parece ser que también por vuestras propias palabras y los comentarios que habéis ido enviando, que os han ayudado y me han ayudado a mí cuando lo confeccionaba en su momento y ahora cuando estaba dando el repaso para enfocar imágenes y mejorar y poner algunos diagramas que no estaban, y ahora cuando lo estoy compartiendo con vosotros en vivo, porque aunque haya estas distancias físicas, realmente no existen tales distancias, pues bien, ahora vamos a entrar en el terreno de cuando Jesús, después de todo ese proceso que ya vimos, pasa a otros aspectos de su propio desenvolvimiento. Viene titulado así como llamar a los discípulos, este periodo, llamar a los discípulos, enseñar y sanar. Y nos dice así, ya sabéis que los textos principales son los de Geoffrey Hodgson, en el libro de Geoffrey Hodgson, pero que también hay algunos de Annie Besant y otros de Alison Bailey y algunos de Rudolf Steiner, algunos hay también, ya los estuvimos viendo. Los fui colocando en el orden en que la historia llamaba a que eso estuviese ahí. Ahora nos dice Geoffrey Hodgson, hace como un salto. Juan el Bautista había sido apresado. Y entonces Jesús toma a su cargo repetir parte del mensaje de Juan como para cumplir ciertas profecías de Isaías que ya venían en el Antiguo Testamento. En boca de Mateo, que es el que mayormente nos viene narrando toda esta historia, el que utilizó mayormente Geoffrey Hodgson para desenvolver todo el libro, nos dice, cuando Jesús oyó que Juan había sido apresado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm, junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del propio Isaías. La tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. Es tal como viene en el Nuevo Testamento. El pueblo, postrado en tinieblas, ha visto una inmensa luz. A los postrados en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Es muy curioso y por eso lo subrayé, ¿no? Me llamó la atención. ¿Y qué es el pueblo postrado en tinieblas que ha visto una inmensa luz? Seguramente nos hemos ido dando cuenta a lo largo del estudio que ya hemos hecho de que todo el tiempo está hablando de nuestros propios procesos internos y que todos los seres a los que cita son partes de nuestros propios procesos internos, unos en el aspecto de la personalidad y otros en el aspecto de la individualidad y los estados de conciencia superiores. Los que están postrados en tinieblas,
son las personalidades, mientras no se ha hecho el proceso de purificación, se ha transformado todos estos vehículos físico, emocional, astral y mental en sus aspectos más densos, ¿no? Y ha visto una inmensa luz. Todo este conjunto de aspectos personales ha visto una inmensa luz. A los postrados en paraje de sombras de muerte, porque se considera que un ser humano en realidad, desde el punto de vista del ocultismo, está muerto cuando está a oscuras y está vivo cuando percibe la luz superior. Esos son aspectos simbólicos que se introducen para tratar de explicarnos esas partes del proceso de desarrollo de la conciencia. Así que una luz les ha amanecido y esto significa que llega algo de esa luz superior a irradiar sobre los vehículos de la personalidad. Y esto ocurre o ocurrirá, ya ha ocurrido, a cada uno de nosotros. No es la historia de un ser que vivió hace 2000 y pico de años y que no se repite, sino que es simbólicamente la historia de todos nosotros. Y sigue diciendo Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar, es decir, convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. La palabra convertir y convertíos y tal, a veces se nos ha repetido mucho desde el punto de vista de la religión y tal, y hoy convertirse, convertir, ¿qué es convertir, no? Y parecía que convertirse solamente podía ser tomado, y así fue comprendido, y lo hemos comprendido seguramente y erróneamente todos nosotros en algunos momentos de nuestra existencia, era pasar de un estado, de una creencia o de una religión a otra y este tipo de cosas. Pero la conversión es lo que se produce dentro, se convierte el ser, se convierte, revierte todo su estado de conciencia que mira hacia afuera, hacia lo exterior, hacia la materialidad y tal. Y entonces la conversión, algo que se convierte, que se revierte, que se da la vuelta y se convierte en otra cosa. Y es por eso que el llamado de Jesús es convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. No miréis para afuera, convertíos y mirad hacia adentro, porque está cerca, porque está en el propio corazón de cada uno. Y Galilea, recordemos, yo de vez en cuando tengo que mirar otra vez los nombres porque se me mezclan y digo, uy, pues ¿qué era Galilea y qué era lo otro? Galilea significa el girar de la rueda de la vida y de la muerte que gira constantemente. Bueno, nosotros lo hemos visto en los libros también denominado la rueda de samsara. Y ir y venir, ir y venir, ir y venir. Aquí podría ser la rueda del nacer y del morir. La rueda del nacer y del morir. Porque hemos dicho hace un ratito, mientras estábamos todavía saludándonos, que vida es todo. Que realmente morir en el sentido real de la palabra, que significa morir, que es quedar destruido, desaparecer, tal cosa no existe. Sigue diciéndonos Juan, como hemos visto, representa la influencia disciplinaria y espiritualizadora del yo interno sobre el yo externo. Es un estado de conciencia, como vimos, precursor, el que antecede a otro estado de conciencia aún más superior. Es el que anuncia, cuidado, estate atento que aquí va a ocurrir algo importante. Lo que se describe aquí es la condición del alma humana que responde naturalmente a la llamada a vivir la vida superior, con mayúscula, la vida superior y más pura, a fin de que lo divino se manifieste y fortalezca al hombre externo. La humanidad
no ha alcanzado todavía esta etapa en general, no la hemos alcanzado. Hay mucha gente, por ejemplo, que abusa del poder como simbólicamente lo hace Herodes en la historia que se nos narra de Jesús. Estas gentes reducen a prisión al Juan el Bautista en sí mismos, lo reducen a prisión. No queremos saber, no queremos escuchar. Hoy es que ya estamos tan acostumbrados a nuestra forma de vida y repetimos un año tras otro y así se va haciendo todo tan duro, tan cristalizado que luego cuesta muchísimo más cuando uno decide ponerse a transformar. Es ese estado de conciencia llamado el precursor que llevan dentro de sí mismos, que llevamos todos dentro de nosotros mismos. Pero cuando el precursor, que es ese estado de conciencia, empieza a hacerse oír en nuestro interior, pues hay que poner el oído fino, hay que poner el oído. Se hacen sordos, la mayoría, está hablando de la humanidad en su mayoría, se hacen sordos a la voz del poder redentor interno y continúan sometidos a los halagos de la vida puramente mundana. Cuando se persiste un día tras otro, un mes tras otro, un año tras otro y así, cuando se persiste en no escuchar la voz de la conciencia, la mente tiende a volverse sorda a su llamada. Es lógico, es natural que suceda así. Y el estado de conciencia, llamado el precursor, se sitúa aquí como puente para ese otro estado de conciencia algo más superior, porque la mente concreta ha de hacer de puente, pero para poder hacer de puente ha de estar purificada. Esto lo repetiremos muchas veces, pero es para que se nos vaya quedando, realmente qué es lo importante. Pero al fin llega un día en que esta llamada se hace tan insistente que ya no puede ser ignorada. Y entonces irrumpe a través de la mente aletargada. Irrumpe, llega a filtrarse. Es así como Jesús continúa la interrumpida misión preparatoria de Juan el Bautista, es decir, el estado, ese precursor se detiene para que sea realmente ese otro estado de conciencia aún más superior que el precursor, que sea la voz. Y entonces predica a su vez, convertíos, dice nuevamente las mismas palabras, convertíos, porque el reino de los cielos está cerca, revertid, mirad hacia adentro. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y me llamó mucho la atención algo que es muy interesante y que uno puede leer aquí por encima y pasar de largo, ¿no? Aquí hay un aspecto que es completamente exterior. Sí, era Jesús, un hombre que había nacido en tal, y bueno, se movía por aquellos mundos donde estaba Galilea, donde estaba el mar muy cerca, donde pescaban. Bueno, una historia externa. Pero él dice, caminando por la ribera. Jesús caminaba por la ribera. Ya no estaba donde el agua, que siempre simboliza el cuerpo astral, emocional, cámico. Él ya no estaba ahí y los llama desde ahí y dice, venid, salid del agua, venid. Y yo os convertiré en pescadores de hombres. Una cosa es el aspecto externo de lo que vamos leyendo y otra cosa es el simbolismo interno, la referencia. Salid del mundo de ilusión, de las emociones esas y sentimientos y tal, que no es que hayan de ser destruidos, es que han de ser elevados, purificados.
se ha de elevar toda la vibración de la actividad en esos vehículos. Salid del agua, venid. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, la presencia del Hijo de Dios en la tierra como actor principal en este episodio, el hecho de seleccionar a dos personas para ser admitidas a la más sagrada de las relaciones y la instantánea respuesta de ellas, todo esto sugiere algo más que un encuentro puramente casual y una ocupación mundana. En una interpretación mística, Pedro y Andrés, los primeros discípulos, representan el principio redentor dentro del hombre, aquella cualidad con mayúscula que responde inmediatamente a una llamada de las alturas internas, aquella cualidad que ya se ha desarrollado en el hombre encarnado, que responde a la llamada de las alturas internas y lo hace por medio de la mente. Por eso la mente ha de estar purificada. Su ocupación de pescadores, en el sentido externo de la palabra, proporciona una clave sobre la naturaleza de esa cualidad, pues el pez es un símbolo de las cualidades crísticas o búdicas, de amor, ternura, compasión y ese deseo, ese anhelo interior de aliviar el dolor de la humanidad sufriente, de todo lo que sufre, incluso más que solamente de la humanidad, también en los otros reinos. Pescar significa que estos atributos están ya desarrollados y expresándose en hombres cualificados para el discipulado. Estos atributos que ha nombrado, vamos atrás, lo vemos nuevamente, amor, ternura, compasión y ese deseo anhelante de aliviar el dolor de los demás seres. Significa que estos atributos están ya desarrollados y expresándose, al menos parcialmente, en hombres cualificados ya, al tenerlos semidesarrollados, están cualificados para el discipulado. La disposición a servir, no a ser serviles, sino a servir, nacida de la compasión, que es esa cualidad crística, y de un sentido de responsabilidad hacia los demás seres en conjunto, es uno de los atributos más elevados del hombre, más elevados del ser humano, que los recibe el hombre personal si ha purificado esos vehículos. El Espíritu Divino, personificado por Jesús, toca al hombre externo y lo llama al discipulado a través de estas cualidades. El Espíritu Divino, que es ese Atma Buddhi Manas, personificado en la historia por Jesús, toca al hombre externo. En nosotros, Jesús, Antonia, María, Marta, Titi, Malú, Chuy y todos los que conocemos, los que no conocemos, los que estamos encarnados, 1.700 y pico de millones creo que son ahora, y los que no están encarnados, porque son muchísimos millones más. El Espíritu Divino en su propio plano y las personalidades que lo encarnan, que son las que podemos ver y contactar aquí afuera. Pero tenemos que aprender a mirar más allá de la piel y de los nombres que vemos en las personalidades, aprender a mirar de otra manera para ver ese ser interior que realmente es el ser real, el ser verdadero que somos todos y cada uno de nosotros. Pescar significa que estos atributos, no, que no me ha saltado. Ahora,
Es muy apropiado, pues, describir a Pedro y a Andrés como pescadores. Jesús, lo mismo que todos los grandes maestros con M mayúscula que han visitado a la humanidad, siguió esta práctica de enseñar públicamente a la multitud y privadamente a discípulos cuidadosamente seleccionados. Y es interesante esto también, ¿no? Maestros que han visitado la humanidad a lo largo de los tiempos, sea Buda, Krishna, Jesús, Lao Tse y otros. Él siguió esta misma práctica de enseñar públicamente a la multitud en la justa medida en que la multitud podía comprender lo que se le estaba transmitiendo, pero a discípulos cuidadosamente seleccionados porque les podía enseñar cosas de mayor profundidad. Ya desde la antigüedad, a la enseñanza que podía ser pública, que se podía escribir, que se podía divulgar, se la llamaban los misterios menores. Y a la enseñanza que tenía que ser dada cuidadosamente de labios del maestro a oídos del discípulo y que éste se comprometía a no repetir, a este se le llamaban las enseñanzas de los misterios mayores. Entonces, claro, toda la enseñanza que Jesús fue transmitiendo tenía las dos vertientes, la externa para todos y la interna para los pocos. Puede presumirse que los discípulos de Jesús pasaron de 12, seguramente que sí, pero que se escogió este número en los evangelios de acuerdo con la técnica y el método del lenguaje simbólico. Pues el número 12 representa totalidad, plenitud y completo desarrollo de todas las 12 características humanas representadas por los signos zodiacales. Están los 12 trabajos de Hércules, que es un mito, pero que viene a representar el desarrollo de cualidades. En muchos mitos aparecen muchos números que realmente son simbólicos. Y un maestro con M mayúscula selecciona a sus discípulos para acelerar en ellos el desarrollo de estas cualidades y ayudarles a perfeccionarse. Porque si no se perfeccionan, no se acelera ningún desarrollo. Y sigue diciéndonos Mateo, y ellos dos, al instante, dejando las redes, le siguieron. Dentro de esta interpretación mística es plausible este abandono de su oficio. Dicen, se salen y bueno, pues ya veremos qué come la familia, ¿no? Pero claro, aquí tendremos otra vez que volver de nuevo al aspecto simbólico. Pues con este oficio aseguraban su sustento y el de sus descendientes. Y parece, ¿no?, un poco extraño que lo abandonasen para atender a la invitación de convertirse en pescadores de hombre. O sea, en propagadores de la sabiduría eterna. El acto de abandonar las redes indica una acentuación clara y deliberada de los valores espirituales sobre los materiales en la conducción de sus vidas, lo cual no significa ni puede interpretarse que no tuviesen que comer, ni ellos ni sus familias, por supuesto que sí, y que siguieron haciendo ciertos trabajos. Pero aquí el símbolo requería que hubiese este movimiento de dejad las aguas, dejad de pescar lo que se pesca en las aguas del mundo astral emocional, porque eso ya no os interesa, y venid conmigo afuera, por encima de las aguas, porque ahí es donde tendréis que pescar hombres, que significa, por medio de la enseñanza, ayudar a que otros seres humanos salgan del proceso del sufrimiento, de la oscuridad, de la angustia, de la depresión,
del materialismo, en fin, etc. También puede interpretarse como una referencia al deber del discípulo de estar alerta para reconocer a otros en quienes existan las condiciones para el discipulado y asociarse con ellos y presentarlos al maestro en el momento adecuado. Aquí se establece como una especie de relación recíproca. Algunos de nuestros compañeros han dicho, pues mira, yo llegué a la sociedad teosófica o a conocer la teosofía porque una amiga me dijo un día, oye, yo voy a un sitio, ¿por qué no vienes? Que mira, me gusta mucho cuando voy allí y me siento bien y explican unas cosas y tal y tal. Dice, y yo acudí con mi amiga por primera vez a la sociedad teosófica y algo ocurrió en mi interior, yo me quedé y mi amiga ya no volvió más. Interesante, esto ha ocurrido más de 4 veces, es decir, alguien que es el vehículo para que otra persona encuentre en su momento esta conexión con la posibilidad de aquellas enseñanzas que como herramientas de trabajo, por supuesto, y las hemos de usar, nos permitirán el conocimiento de nosotros mismos, de las leyes universales y esa amplia transformación y desarrollo de la conciencia. Aunque seamos aprendices, porque lo somos todos, y aunque todavía cometamos errores, porque todavía los vamos a cometer, y tengamos que llegar a darnos cuenta y decir, uy, que esto no es por ahí, ¿qué estoy haciendo? Esto va a suceder, pero ya desde otro ámbito muy distinto, con capacidad de reacción y de rectificación cada vez más amplias. Pero hay un proceso. Las cosas no ocurren de la noche a la mañana hasta que es el final del proceso. Entonces sí es un flash total. O sea que echar la red y pescar a los que están listos para entrar por la puerta estrecha al camino angosto. Es decir, aquellos que realmente estén más preparados llegan a ese nivel de desarrollo de la conciencia que es ya una prueba de mucha envergadura. La respuesta de Pedro y Andrés, dice, fue instantánea, lo cual indica que ya habían alcanzado una etapa de desarrollo y un grado de iluminación, un grado, no toda la iluminación, ahí hay que entrecomillarlo, un grado de iluminación que les permitía responder plenamente de ese modo, tanto interior como exteriormente. Si lo explica desde el punto de vista de la historia externa, le siguieron. Si lo explica desde el punto de vista del símbolo interno, siguieron el llamado de su propia conciencia, se elevaron por encima de las aguas del mundo astral y entonces empezaron a tener mayor conexión con sus vehículos superiores. Y digo mayor conexión porque tampoco fue total de la noche a la mañana. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, pues para hombres y mujeres que se encuentran en esas condiciones, que podemos ser cualquiera de nosotros, cualquiera de vosotros, cualquiera de los que estamos evolucionando en nuestra humanidad actual, una vida de discipulado en la presencia de un maestro es el modo más deseable de vivir, el único posible en realidad. Para merecer estar cerca de un maestro en el plano físico, hay que tener grandes merecimientos, pero no nos asustemos, porque a veces eso físicamente no es posible, físicamente, por la distancia entre el lugar en el que pueda estar ubicado un verdadero maestro, que no hay muchos que se dejen ver en el plano físico, muy poquitos verdaderos, y esa distancia en el lugar que nosotros kármicamente estemos ocupando en nuestras vidas cotidianas. Pero le podemos encontrar cuando seamos verdaderamente merecedores de ello. No solamente es que le podemos encontrar, es que le vamos a encontrar en los planos superiores.
donde ellos tienen realmente sus residencias en estado de conciencia, sin importar que puedan estar o no estar más encarnados. Estas ya son otras características que hay que entrar en otros estudios para ver cómo van las jerarquías y todo este tipo de cosas. Como dice uno de los Upanishads, no hay en verdad otro camino que recorrer. Algunos de nuestros hermanos y compañeros o compañeras en ocasiones nos han mostrado y explicado, bueno, Anibe-san decía, y tú se le había preguntado, creo recordar, y bueno, ¿por qué haces esto? Porque no puedo hacer otra cosa ya. Es decir, la vida y el desenvolvimiento de sus conciencias ha llegado a un punto en el que no es posible hacer otra cosa más que aquella. Pero esto ya no es una elección de la personalidad. Es sencillamente que la conciencia está ahí, desarrollada a ese nivel. La diversidad de las respuestas a Jesús y a su misión por parte de los que tuvieron contacto con él, diferentes respuestas, muestra los diferentes grados de desarrollo de los 12 y de los muchos más de 12 que seguramente habían. Los más superiormente desarrollados les siguieron y les sirvieron inmediatamente y sin vacilar. Otros le escuchaban y se marchaban cabizbajos, como el joven rico que hay también en una de las enseñanzas, en Mateo capítulo 19, etc. Otros lo miraban como a un enemigo de su poderío, porque lo que eran las jerarquías de la clase política y religiosa de aquellos tiempos, como de los de ahora, veían peligrar. Si hay alguien que sobresalga, hacen todo lo posible por destruirlo. Así que en consecuencia le perseguían. Otros incluso se burlaban de él y se reían de sus sufrimientos y de su aparente incapacidad para librarse de esos sufrimientos, que luego esto lo veremos más adelante. Y sigue explicándonos Mateo. Siguió adelante y vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes. Estos también estaban todavía en el agua, simbólicamente hablando, y los llamó, y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. La red suele interpretarse como un símbolo de la mente convencional con su capacidad para recibir conocimiento, pescar de ese conocimiento, camamanas, y reunir hechos y objetivos, retener los peces, esos conocimientos externos. También indica posesividad, afán de adquirir y acumular, con un acentuado sentido de separatividad. Porque cuando se mueve uno en el terreno, su conciencia, nuestra conciencia, se mueve en el terreno de camamanas, somos separativos, muy separativos todavía. Tan pronto estamos en un polo como estamos en el otro, nos columpiamos continuamente. A un ratito estamos de una manera, al momento siguiente de otra, ahora reímos, ahora lloramos, ahora tenemos esperanza, ahora tenemos desconfianza y miedo, etcétera, etcétera. Ese es el estado de la inmensa mayoría de la humanidad hoy. Esta tendencia, lo mismo que la de depender siempre del pensamiento concreto solamente, porque ese pensamiento concreto está sujeto también a esta cuestión kármica, deben ser superadas por los que aspiran al discipulado. Porque la comprensión de los principios con mayúscula y procesos y leyes con mayúscula superiores de la manifestación de la naturaleza divina en el hombre, aquí, en el hombre con mayúscula Atma Buddhimanas, depende
de que funcione bien el pensamiento abstracto o mente superior, porque está en desarrollo. Esto todavía está en desarrollo y está poquito desarrollada, la mente abstracta en el común de la humanidad, de la inmensa mayoría de la humanidad, está muy poco desarrollada todavía la mente abstracta. Y sigue diciéndonos, la respuesta inmediata de los primeros 4 discípulos muestra que estaban bastante emancipados de las restricciones del pensamiento concreto o conceptual. Es decir, aquello que dicen mente abierta. A ver, a mí me han explicado que esto y que esto, pero a lo mejor es de otra manera. Hay que tener, si entonces uno se emancipa de esas restricciones que imponen la creencia obligatoria de ciertas religiones, de ciertas costumbres, según el lugar de nacimiento, lo que es propio de la evolución de aquel conjunto de seres que han formado un grupo humano importante y se han asentado en sus usos y costumbres son los buenos y los del resto no valen. Entonces esto desarrolla no solamente una creencia fanática, sino en muchos casos supersticiosa. Y por eso es necesario que uno se libere de todas estas cuestiones. Así que todo ello depende de que funcione bien el pensamiento abstracto o mente superior y encuentre a la mente, al aspecto de mente, porque no es que sean 2 mentes, es una, pero en su aspecto superior abstracto y en su aspecto inferior concreto, y a esta parte o aspecto de la propia mente la debe encontrar purificada y preparada para ser receptiva a lo superior. Ha de estar así. Si está así, si está mirando hacia abajo, recibirá muy poco de lo de arriba. No tenía una taza, lo he hecho con las manos, no muy bien, pero ya me habéis comprendido. La respuesta inmediata de los primeros 4 discípulos muestra que estaban bastante emancipados de esas restricciones del pensamiento concreto o conceptual y que habían alcanzado cierto grado de universalización de su conciencia. Universalizar nuestra conciencia es un aspecto muy importante. Como estamos habituados a pensar en concreto y muy separados los objetos de nuestro pensamiento, incluso cuando tenemos la voluntad de ayudar, la voluntad de ayudar a disminuir el sufrimiento del mundo, lo personalizamos. Bueno, este sí, a estos sí, a los otros es que tal, este es que me gusta, este es que es de mi familia, el otro son... Y nosotros lo personalizamos bastante. Hace muchísimos años, digo muchísimos porque parece que hayan transcurrido vidas, ¿no? Cuando tenía yo 34, bueno, en mayo cumpliré 74, o sea que sí que han pasado muchos. Conocí al primero de los teósofos que conocí. Y cuando hablábamos de estos asuntos de la ayuda, de ayudar, un día él me dijo, cierra el micro, por favor, Estefanía. Gracias. Cuando él me dijo, no intentes ayudar, yo me quedé, que no intente ayudar. Dice, haz la ofrenda del servicio siempre, pero hacia todo, hacia todos. Lo que haya en ti que sea válido para poder servir, internamente hablando, será usado por las jerarquías. Pero allí donde la ley disponga, si tú personalizas la ayuda, te mantienes en tu mundo de separatividad.
Desde luego, desde el punto de vista de la ayuda externa, si hay que ir a hacer un servicio de voluntariado donde hay gentes necesitadas, a los comedores públicos, a las ropas, a donde sea, evidentemente que eso estará parcializado porque el cuerpo se mueve y alcanza donde alcanza. Pero internamente hablando, ese pensamiento debe salir de aquí, de la zona de lo concreto que siempre encasilla las cosas, para situarse en la zona de lo abstracto y pensar de una forma universalizada en el bien de todo. Cuando uno tiene pensamiento, y digo pensamiento porque las palabras no reflejan del todo el significado, pero son las que hay, son limitadas, pero son las que tenemos. Cuando uno universaliza ese pensamiento, ahí caben todos, caben en nuestros propios familiares, nuestros propios amigos, los seres que conocemos, los que no conocemos, el reino humano, el reino animal, el reino vegetal, ahí caben todos. Así que cuanto más se universaliza el pensamiento, más buen aprovechamiento puede tener por parte de todas las jerarquías de aquello que seamos capaces de emanar desde nosotros mismos. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, la barca simboliza los medios que utiliza la conciencia para transmitirse o actuar, porque la barca se desliza por encima del agua y se conecta a la vez con el agua y a la vez con lo seco, fuera del agua. Así que utiliza los medios de la conciencia para transmitirse o actuar. Simboliza los cuerpos o vehículos espiritual, intelectual, emocional o físico. Por muy útil que sea una barca, siempre impone cierta restricción, puesto que encierra a sus pasajeros dentro del tiempo y el espacio. Así que hay que salir, finalmente hay que salir de la barca y hay que salir del agua. Por tanto, entrar en una barca es algo semejante a nacer en un cuerpo. Hay una limitación. Y dejar voluntariamente la barca, como lo hicieron estos dos discípulos, indica superar restricciones y alcanzar cierta libertad que, en este caso en particular, es la de una determinada actitud mental que reduce al mínimo la ilusión de separatividad. Esta libertad es una de las cualidades que distinguen al hombre o a la mujer que están listos para embarcarse en la tarea del discipulado. Esta última parte la voy a repetir. Dejar voluntariamente la barca, salirse de esa zona de confort emocional, como lo hicieron estos dos discípulos, indica superar restricciones y alcanzar cierta libertad, que en este caso en particular es la de una determinada actitud mental, más universalizada, que reduce al mínimo la ilusión de separatividad. Esta libertad es una de las cualidades que distinguen al hombre o a la mujer que están listos para embarcarse en la tarea del discipulado. Pues el discipulado no es posible sin estos cambios. El Padre y su barca pueden representar, también simbólicamente, las valiosas condiciones de tener cuerpo y poseer un hogar seguro. Pero también pueden representar las restricciones que un ambiente habitual puede imponer sobre el pensamiento y la acción, tal como se ha descrito. Un discípulo debe ser siempre capaz de librarse de las limitaciones del pasado y de la tradición y de sus hábitos mentales y físicos. Pero cuidado, no debe liberarse de los deberes
que todavía no se han agotado por sí mismos. Los deberes reales son irrenunciables. Nos podemos liberar de las obligaciones que nos hemos inventado y que nos hemos impuesto a nosotros mismos. Las obligaciones son algo que se toma desde fuera. Yo tengo que hacer esto, viene desde fuera. Me obliga la creencia de una religión, me obliga la política porque me dicta tal o cual, cuando es obligación, y de cuestiones que vayan contra la conciencia. Si no van contra la conciencia no tienen ni la menor importancia. Pero en cambio los deberes, el deber nace de lo interno. No es obligación impuesta por nada ni por nadie, sino que es el reconocimiento de algo que surge de lo interno y que ya debemos realizar y es irrenunciable. Por lo tanto, cuando hay deberes familiares, cuando hay que cuidar de los padres, del esposo, de la esposa, de los hijos, hasta que eso se agota por sí mismo, ese deber no desaparece. Por lo tanto, aquí volvemos a repetirlo, un discípulo debe ser siempre capaz de librarse de las limitaciones del pasado, que es un acumulado emocional pesadísimo, y de la tradición. ¿Por qué se hace esto? Porque se ha hecho siempre, toda la vida se ha hecho así, en mi casa se ha hecho así, en mi pueblo se hace así, ahora se han revivido tradiciones que ya se habían abolido y así la gente tira toneladas de tomate una vez al año en una enorme fiesta llamada la tomatina, mientras somos impasibles ante el hambre del mundo. O prenden fuego en las astas de un toro para divertirse yendo tras el toro, o otras cosas que aún son peores incluso que estas. Porque era la tradición y había dejado de hacerse durante unos años y ahora había que recuperarla. Y todo el pueblo y esas ciudades, todo el mundo, ¡ay, sí, 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 porque es tradición, porque es tradición! Y nos la vamos a pasar muy bien. Qué infantiles que somos, queridos hermanos y amigos. Qué niños que somos todos. Aquí, sigue diciendo Geoffrey Hodgson, se nos muestra claramente que Santiago y Juan habían alcanzado esta condición evolutiva como para desligarse de todo ello y que en consecuencia, tan pronto como oyeron la llamada del maestro, abandonaron la barca y a su padre, en el sentido metafórico de la palabra, para seguirle. Un discípulo con D mayúscula es, pues, una persona capaz de entrar en un nuevo mundo de pensamiento, cruzar fronteras establecidas y pensar más allá de las limitaciones de hechos aceptados y aparentemente comprobados, aunque sin ser anticientíficos. No debemos convertirnos en anticientíficos, pero no significa que debamos creer todo, porque incluso la misma ciencia rectifica algunas de sus teorías cuando va haciendo comprobaciones que les obligan a hacer cambios en esas teorías. Así nosotros también tenemos que ser abiertos a hacer los cambios necesarios. Un fenómeno particular no lo ve ya entonces como un hecho aislado, sino como una expresión de una idea universal. Y creo que me he dejado aquí, que sin ser anticientíficos ha de ser capaz de penetrar en condiciones de conciencia de dimensiones superiores, esa amplitud, esa universalización. El discípulo se interesa más por los principios que por los hechos y los fenómenos, pues ha desarrollado el poder de percibir y comprender leyes fundamentales. Nosotros podemos decir, hombre, pues yo ahora, mira, leo las leyes, ¿cómo son las leyes? Las que explican en el Kybalión, las leyes de Hermes, todas las que podamos encontrar, que son leyes menores, las leyes de la física, todas las que la ciencia nos ha descrito, etcétera, etcétera. Pero las comprendemos más bien intelectualmente,
y a veces no siempre así, no todas, pero si meditamos acerca de las leyes de orden superior, si meditamos, se produce un estado de penetración de su significado real a nivel universal y la influencia que esas mismas leyes operan a través de todos los planos de la naturaleza. Es un proceso interior, meditativo interior. Por tanto, sigue diciendo Jeffrey Hodgson, cuando un ser superhumano, un maestro con M mayúscula, se le acerca y le llama, responde de inmediato. ¿Por qué? No porque el maestro tenga un cartel que dice maestro, no, sino porque el discípulo, el que está a un pie del discipulado, ha desarrollado ese estado de conciencia que le permite reconocer al que se acerca y le permite reconocer al que es verdadero y le permite reconocer a todos los falsos maestros que posiblemente también se le acerquen, porque a estos también les interesa tener discípulos. Y entonces cuando ven las posibilidades se acercan a ofrecernos. Pero si hemos desarrollado suficiente grado de discernimiento, nos daremos cuenta y diremos, por ahí no. Buenas. Hola, dic, la teva dona no te deixa ni descansar. Ah, no, cap problema. ¿Qué no hay derecho? Cierra el micro, por favor. No pasa. ¿No se puede apagar todos los micrófonos? Sí, ya lo han cerrado. Estos versículos están describiéndonos, pues, por medio de alegorías y símbolos, fases de la evolución humana. Como hemos estado diciendo durante todo el curso, está hablando de nosotros, de ti, de mí, de ti, de ti, de todos. Fases de la evolución humana, cualidades que hay que desarrollar. Nos está describiendo la vida interior y mística de los devotos y el modo como se potencia el principio redentor que existe en todo hombre, que es un principio superior, que procede de la tríada superior. Ese principio procede de Atma, Buddhi, Manas. Y sigue Mateo diciéndonos, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué nos dice esto ahora? Recordemos que Galilea significa el girar de la rueda de la vida y de la muerte que gira constantemente. El ir y venir, ir y venir, ir y venir, la rueda de Samsara. Así que ese estado crístico, aquí denominado solo por el nombre de Jesús, recorre toda la rueda, ha recorrido y llega a un punto. En este caso lo ponen en el tiempo de Jesús, enseñando en sus sinagogas, enseñando en los diferentes lugares, proclamando la buena nueva del reino. Hace llegar el estado de conciencia a los planos de la personalidad y sanando toda enfermedad de la personalidad y toda dolencia en el pueblo, que son los diferentes estados esos de ¿qué es el pueblo? En el Bhagavad Gita encontraréis que los gurús eran 99 varones y una sola hembra. Esos 99 varones simbolizan los deseos, las pasiones, los apegos, las ambiciones, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, los celos, las envidias, las valoraciones, los enfados, las iras, las violencias y todo lo que queráis poner. Porque el 99 es simbólico, pero a lo mejor hasta llegaríamos a 99. Y una sola hembra que significa y simboliza, no una mujer, sino el alma de todo ello. La misma alma para todo eso. Porque es el alma inferior, porque es el alma
personal, porque es el alma más animálica. Y todo esto tiene que ser sanado. Toda dolencia tiene que ser sanada. También cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, simboliza esto mismo, ¿eh? Tiene que ser sanado. Pero ya hablaremos de ello porque llegaremos a ese punto, no nos adelantemos. En medio de este relato del Jesús iluminado que cumple su maravilloso dharma de enseñar y sanar al pueblo, si lo vemos desde el punto de vista externo histórico, podemos discernir una descripción transparente de un desenvolvimiento psicológico que ha de ocurrir en todo hombre, en todo ser humano. Interpretado místicamente, cuando el centro de la conciencia de sí mismo ha quedado establecido en la mente superior, y el hombre, es decir, en la mente superior porque ha universalizado más el pensamiento, y el hombre se ha abierto al poder y sabiduría de niveles más elevados, entonces queda iluminado, queda fortalecido, queda unificado y queda sanado, porque ya no está preso de aquellas tendencias de la personalidad. Se ha liberado porque las ha transmutado, porque las ha purificado. La naturaleza crística que existe dentro del hombre, de cada ser humano, armoniza y sana al ser humano mortal, representado en este versículo por el pueblo. Aquí debía yo de haber puesto el hombre con mayúscula. La naturaleza crística que existe dentro del hombre, Atma, Buddhi, Manas, es el hombre con mayúscula, armoniza y sana al ser humano mortal, porque ha de ser moviendo desde la voluntad superior que realicemos esa transformación purificadora en los vehículos de nuestra personalidad. Ellos por sí mismos no tienen la facultad de hacerlo. Lo inferior ha de ser sanado por lo superior. Hay toda una colección de este pintor, de James Tissot, sobre el Nuevo Testamento y también sobre el Antiguo. Muy detallista, pero tiene una pintura muy significativa. Yo no entiendo de pintura, solamente entiendo de lo que si me entra, si me gusta, si me dice algo, pero no entiendo de pintura. Todos estos estados son provocados en el individuo por el Espíritu Divino, el Cristo que mora en su interior. Este principio del hombre pasa por las mismas experiencias por las que pasó el Jesús de los Evangelios. Como hemos visto, somos todos nosotros. Podemos ver de forma repetida este gráfico, es el mismo que hemos usado tantas veces, y otros muy parecidos que también están en los libros. Son parecidos, no es el mismo porque este lo confeccioné hace muchos años. Y estos los vemos separadamente, ¿no? Este es Jesús, esta es María, este es Jordi, este es bueno, este es malo, esta es negra, y así sucesivamente. Y nosotros a lo que vemos aquí afuera en sus personalidades les adjudicamos lo único que somos capaces de adjudicar. Tan separados como seamos nosotros, así adjudicaremos montones de cosas a aquellos con quienes contactamos. Y puesto que la primera Trinidad es la misma en todos los seres, porque son los tres planos superiores, Adi y Anupadaka, que son las jerarquías, todas las jerarquías, y a continuación viene Atma, que es el espíritu humano, cuando se despliega y se une a otros dos principios que le revisten, que es Buddhi y es Manas. Pero lo vamos a ver. Entonces, Atma no es tu Atma y es mi Atma, y es el Atma de Pedro, y es el Atma de Juan, y es el Atma de Victoria, y es el Atma de José.
No, es Atma universal, es una sola y única Atma para todo. Pero cuando algo de ese Atma se reviste, genera aquí una porción de sí misma revestida de un vehículo búdico, luego de un vehículo mental, entonces es Atma, Buddhi, Manas, y aquí esta particularidad es Jesús cuando encarna, porque le han puesto Jesús su papá y su mamá, pero aquí es Atma, Buddhi, Manas y no sabemos cómo se llama. Pero otra porción de aparentemente separada de este Atma, y digo aparentemente separada porque la ilusión de separación la da el vehículo búdico o crístico, se reviste de ese vehículo búdico o crístico aquí y otro vehículo manásico aquí, y cuando desciende a la encarnación por medio de otros papás que no son los de Jesús, nace una Joana que vemos aquí afuera porque sus papás le han puesto Joana al nacer. Pero aquí arriba no sabemos cómo se llama. Este Atma, Buddhi, Manas de aquí no sabemos cómo se llama, también tiene un nombre, pero es más duradero que el de aquí abajo, porque el de aquí abajo solamente sirve para esta encarnación y el de aquí arriba sirve para toda la evolución humana. El ser que está aquí encarnado, aquí arriba tiene un nombre para toda su evolución humana, pero sus diferentes personalidades se irán llamando según vayan haciendo, con un papá y una mamá, ahora como chico, ahora como chica, etc. Y aquí nuevamente pongo un tercer ejemplo, pues otra vez Atma, que es la única, reviste una especie de porción de sí misma con un vehículo búdico, crístico y uno mental, y entonces ya es Atma, Buddhi, Manas. Y cuando nace por medio de un papá y una mamá, y nace un nene, y dice, oye, le vamos a poner Albert. Y entonces resulta que aquí abajo vemos a Jesús, a Joana, a Albert, a María, a José, a Tití de Argentina, a Victoria de España, a María Jesús Gallastegui y a todos los miles de millones, porque los vemos aquí abajo separadamente, pero aquí son las individualidades Atma, Buddhi, Manas, imperecederas, en el ciclo humano siempre las mismas, Atma, Buddhi, Manas, Atma, Buddhi, Manas, y así podríamos desplegar todos los millones desde aquí. Todos los miles de millones desplegados desde aquí. Esto nos puede dar una idea. Estas son las que preparé para la presentación de la escuela de verano, y ahora cuando estaba dándole un repaso a la de presentación de hoy dije, esto nos viene bien, que nos puede ayudar. Sigue diciendo el libro de Geoffrey Hodgson, metafísicamente la mónada del hombre con mayúscula que está desenvolviéndose, nace, crece, es bautizada, resiste las tentaciones y luego sale a redimir al hombre externo, el pueblo, desde el punto de vista de lo externo. Pero desde el punto de vista de la propia evolución, la mónada del hombre con mayúscula, que es Atma, Buddhi, Manas, como hemos visto aquí, nace por medio del papá y de la mamá y crece y es bautizada o no, depende de la cultura y de la religión. Y resiste las tentaciones, pues a veces sí y a veces no. Y luego sale a redimir al hombre externo, el pueblo, cuando más adelante en el proceso evolutivo hacemos en nosotros ese proceso transformador y nos redimimos a nosotros mismos, simbolizados por el pueblo en cuanto a redimirnos de los deseos, pasiones, apegos, ambiciones, orgullo, soberbia, vanagloria y la larga lista que antes he mencionado un poco más. Pero ya después de los años de repetirla, a mí que ya me sale de carretilla esto. Dice, entonces las discordias quedan armonizadas porque ya las habremos transmutado. Y las debilidades son reemplazadas por poderes con P mayúscula, los poderes de la tríada superior.
y así cumple su misión sanadora el Redentor en nosotros, en cada uno de nosotros, el ser con mayúscula. Y aquí no veo lo que dice, lo mismo que la de depender siempre del pensamiento, con esta tendencia, ahora sí lo veo, esta tendencia, lo mismo que la de depender siempre del pensamiento concreto solamente, deben ser superadas por los que aspiran al discipulado, porque la comprensión de los principios y procesos y leyes de la manifestación de la naturaleza divina en el hombre depende de que funcione bien el pensamiento abstracto o mente superior. La respuesta inmediata de los primeros 4 discípulos muestra que estaban bastante emancipados de las restricciones del pensamiento concreto o conceptual y que habían alcanzado cierto grado de universalización de su conciencia. Aquí lo vuelvo a decir. Aunque esta potencia armonizadora, coordinadora y sanadora está latente en todos los hombres, la evolución de la humanidad en su conjunto no ha llegado aún a la etapa en que la naturaleza crística está o llegue a estarlo suficientemente desarrollada para asumir ese poder superior y el predominio sobre el hombre puramente mortal. Y de hecho no se puede contactar con eso superior hasta que los vehículos inferiores estén purificados, porque se quemarían. No los aguantaríamos, esos niveles de energía procedente de los planos superiores de nuestro propio ser interno. Sin embargo, algunos hombres avanzados, nos dice, han entrado en esta experiencia adelantándose a la raza, mientras que unos pocos, los justos llegados ya a su consumación, de que habla San Pablo, han alcanzado ya la meta de la evolución para la humanidad terrestre. Unos pocos, que son esos santos seres que de vez en cuando aparecen en la humanidad y enseñan los principios superiores, enseñan la sabiduría eterna, etc. Y puse hasta aquí, viendo pues que ya más o menos por los tiempos que se podía tardar, nos podía dar ahora todo el resto del tiempo para que podamos tener estas preguntas, estos comentarios y todo esto. Así que voy a retirar el documento y podemos abrir los micros. No están bloqueados los micros, no los bloqueo, pero ya confío en que todos los abren solamente cuando tienen algo que decir, ¿verdad? Entonces, hola, Clarisa. Sí. Quería hacerte una pregunta, soy Ada. Hola, Ada. Cuando has comentado que la interpretación mística de Pedro y Andrés con el Budi crístico, que era del que estaban pescando peces, que tiene que ver con eso, ellos estaban en el agua, quiere decir en el cuerpo astral, en las emociones. Sí. ¿Cómo pueden comprender desde allí? ¿Cómo pueden, por así decirlo, captar lo que Jesús les dice? Bueno, lo que el ser les dice. Lo que el ser interior les dice, porque aún estando ellos en el mundo mental y cámico, lo han purificado lo suficiente. Todos estamos en esos mundos, porque estamos encarnados y tenemos esos vehículos, pero no es lo mismo tener esos vehículos en forma burda, de vibración baja, inmersos como tantísimas gentes las hay, en el mundo del materialismo, etcétera, etcétera. Eso vibra de una manera que tener esos vehículos, porque los tenemos, porque estamos encarnados, y sin embargo nuestras tendencias no son tan materialistas, lo son mucho menos que antes, y nuestras aficiones, nuestras formas de proceder, tanto en el pensar como en el sentir, como en las acciones, las palabras, el comer,
el vestir y el largo, etcétera, todo lo que compete a esos vehículos, eso ya esté más purificado y esté vibrando de otra manera. Si está más purificado, es capaz de responder al llamado que le viene de arriba. Pero si está denso, eso no puede cruzar. El llamado de arriba no puede cruzar. Aunque Jesús, el Cristo, simbólicamente hablando, esté en la orilla y diciendo, oye, a ver qué, no llega el eco a nuestras conciencias si no hemos hecho un cierto trabajo preparatorio. ¿Se comprende, verdad, Ada? Sí, yo creo comprenderte que están en un nivel de cuerpo astral, pero elevado, no están en los primeros niveles muy enganchados, sino están más elevados. No habrían respondido de no haber sido así, claro. Correcto, Eso correcto. significa. Muchas gracias, Clarisa, está fenomenal. Hola, Salomón y Amaya. No sé si alguien más había levantado. Bueno, primero Salomón, luego Amaya, por favor. Sí, hola Clarisa, hola a todos, sí, Hola. feliz año. Bueno, Clarisa, me llama mucho la atención el simbolismo que utilizas y me gustaría si me pudieras ayudar un poquito, cómo me podría instruir un poco acerca de, pues, de ese simbolismo del que tú hablas, si es un simbolismo universal o es un simbolismo personal o de algún autor, etcétera, porque sí me llama la atención el hecho de que, por ejemplo, el agua, el mar simbolizan, por decir así, el astral, y pues yo digo, me pongo a pensar, ¿de dónde salió esa idea o quién la tuvo o cómo es que yo podría ayudarme para que conociera un poquito más de esto? Gracias. Pues verás, ese simbolismo aparece en toda la literatura teosófica, lo va mencionando. Pero al mismo tiempo que va mencionando que el mundo astral viene simbolizado por el agua, también explica en muchos lugares, lo que yo no te puedo decir ahora es dónde está, porque la literatura teosófica es muy amplia y luego todos los referentes a la simbología, hay una cantidad de literatura que seguramente es extensísima. Ahora bien, como todos los símbolos, también, y ahora lo acabamos de decir por la pregunta que ha hecho Ada, el agua simboliza el mundo kámico astral. Puede estar sujeto parte del mundo mental a ello, muy apegado a ello, y por eso se le denomina kama manas. Cuando manas deja de mirar hacia afuera en el sentido burdo de la palabra, mirar hacia afuera, en el sentido materialista de mirar hacia afuera, y mira de una manera más universalizada y mira hacia lo superior para conectar lo superior con lo inferior, este manas se desliga de kama. Se desliga en un sentido metafórico, porque no es que esté cortado en la conexión, sino que se desliga de los intereses kámicos. Pero ¿eso significa que no tiene el cuerpo astral? No. Significa que lo ha estado purificando y que los sentimientos más elevados se pueden reflejar ahí, porque ha estado purificando ese vehículo. Entonces, como símbolos, toda la simbología tiene las vertientes más elevadas y las más inferiores. La serpiente es el símbolo de la sabiduría, pero ¿lo es solo de la sabiduría? Cuando la serpiente tiene una posición y está ahí haciendo sombra y cobijando al Buda, tiene un significado, pero cuando la serpiente se arrastra, tiene otro significado. Y así, si nos diese por leer en libros de simbología, veríamos que todos los símbolos tienen diferentes interpretaciones. Sobre todo lo que hay que distinguir es dentro de los contextos la significación, cuando el contexto nos lleva a que está hablando de lo superior o cuando el contexto nos lleva a que nos está hablando de lo inferior. Es importante, es muy importante que veamos en qué contexto está puesto el tema. Luego,
Está bien conocer los símbolos tal como los explican los libros. Sí y no. Y dices, pues vaya, sí que nos dejas bien arreglados. Esto se puede convertir en una paradoja. Sí, si ello no nos va a someter a un estado de creencia en que esto es así porque lo dicen los libros. Y nos hacemos dependientes de lo que dicen los libros. Nos puede ayudar en ese sentido, de no tener dependencia, pero si nos hacemos dependientes nos puede perjudicar totalmente. Y esto sucede con los libros sobre simbología y también con otras muchas cuestiones. La parte aquí que es más importante y más interesante de este asunto es que cuando nosotros leamos un libro, aprendamos a ir a donde nos lleva el autor y nuestra mente no hable. Mientras estemos leyendo el libro, un párrafo, como decía Nivesan, leed no sé cuánto ratito, decía poco, y meditad mucho acerca de lo que habéis leído, ¿no? Pero mientras estamos leyendo, nuestra mente no tiene que hablar. Ni si me gusta, ni si no me gusta, ni si tiene razón, ni si no la tiene, ni si, este que está diciendo qué barbaridad. Nuestra mente tiene que estar callada, porque si no, no nos enteraremos de qué nos está diciendo el autor. Nos estaremos enterando de lo que dice nuestra mente y nos quedaremos con el peliculón de las comparaciones que está poniendo e interfiriendo nuestra mente. Si aprendemos a leer con la mente en silencio, tras lo que dice el autor, en este caso Geoffrey Hodgson, lo que dice la doctrina secreta, lo que dicen otros autores, etcétera, etcétera. Tras lo que dicen ellos, captaremos la simbología, la que está escrita y otra que no está escrita. Posiblemente, depende de cómo estemos. Depende de cómo estemos, a lo mejor no captamos nada. Tenemos que tener esa apertura de mente también para no esperar ni siquiera obtener resultados de ello. Pero la mente tiene que estar callada, sobre todo. La mente tiene que estar callada porque cuando la mente concreta opina, ya no vamos bien. Muchas gracias, Clarisa. Sí, Amaya, ¿verdad que eras tú que habías dicho? Sí. Quería ver si puedes pedirte que vuelvas a repetir el tema de la ayuda, porque la ayuda, claro, no es como la tenemos enfocada hacia igual lo que has dicho tú, hacia una cosa concreta, sino que te he entendido que hay que pedir como que las jerarquías nos guíen hacia donde nuestra ayuda es necesaria. A ver, una cosa es la ayuda que puede hacer uno por sí mismo. Estamos preparados ahora para hacer ciertas cosas físicamente y eso es indiscutible. Cada quien puede realizar un tipo de labor física, puede hacer servicio, lo que sea, eso es indiscutible. Pero yo me preguntaría, y esto que pienso que nos lo hemos de preguntar todos, es, ¿basta con que yo tenga buena intención en ayudar a, por ejemplo, en los procesos de sanación, en las ruedas de sanación que se realizan en muchos lugares? Ahora se han estado realizando y se realizan ruedas de sanación en todo el mundo. ¿Cómo es una rueda de sanación? Se dirige a todos los seres, si es algo que está bien hecho, se dirige hacia todos los seres. Hay ruedas de sanación donde se invocan las jerarquías angélicas. Salud, ángeles que poseéis el arte de curar, venid en nuestra ayuda, etcétera, etcétera. Pero venid en nuestra ayuda no quiere decir que vengan en ayuda de Amaya, de Emilio, de Clarisa, de tal, sino que vengan en ayuda de la humanidad que necesita. ¿Y qué se le dice a esas jerarquías angélicas? Mirad, se nos ha dicho que fulanito de tal necesita ayuda, menganito de cual necesita ayuda, y se recitan los nombres y apellidos
de las personas que se nos ha informado que necesitan ayuda. ¿Qué hacemos nosotros al decir estos nombres? Hacemos de carteros, pero ¿somos nosotros los que ayudamos? Solamente hacemos de carteros y nos hacemos mediadores de la ayuda, mediadores. Y esta sencillez y humildad hay que tenerla, porque es muy fácil caer en el error de que estamos haciendo algo importante. Entonces puede uno preguntarse a sí mismo, ¿yo he desarrollado mis facultades superiores? ¿Yo conozco la ley a la que está sujeta ese ser, la ley causal y todo su desarrollo evolutivo? ¿Lo conozco para interferir o tratar de interferir y que se ponga bien y que tal y tal? Resulta que no lo sé, que yo desconozco la ley a la que está sujeto el ser. Entonces, cuando uno medita acerca de estos asuntos, se da cuenta de lo cierto que es que debe ofrecerse. La ofrenda de servicio, esa que pongo al principio, es una ofrenda de servicio. Es como decir, mirad, yo solamente tengo esto, pero si os sirve, aquí está. ¿Y qué es lo que emana de nosotros? Vibraciones. ¿Y qué son las vibraciones? Una de las principales leyes de manifestación universales. Operan en todos los planos de la naturaleza. ¿Qué vibraciones son las que emanamos? Yo me lo tengo que observar y preguntar a mí misma. ¿De qué forma vibramos? ¿Queremos ayudar? Sí. Pero para empezar a ayudar hay que empezar a dejar de perjudicar al mundo. Y diréis, hombre, Clarisa, ¿pero qué nos estás contando? Sí. Si yo trato de ayudar unos minutos al día, unos minutos cada cuando sea, pero luego el resto de mi tiempo estoy pensando con ansiedad, con preocupación, me enfado cada no sé cuánto. Hay gente que se enfada todos los días y mucho. Y hay gente que tiene la mente completamente ocupada en pensamientos negativos y juicios a todos los seres de la creación. Hay gente que hoy se está ocupando de cargarse a todos los políticos de este planeta. Bueno, y al vecino no digamos. Y al jefe. Por Dios. ¿Verdad? Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que queremos ayudar? Pues para ayudar realmente primero hemos de dejar de perjudicar. Y no digo con esto que entre tanto no hagamos algo, si es que podemos hacer algo que beneficie a los que están sufriendo. Pero hay que dejar de perjudicar al resto del universo, al resto del mundo. Estamos perjudicando, y mucho. Y hablo a nivel general y de nadie en particular, ¿eh? Yo no sé cómo vibráis. Nunca me voy a interferir, ni aunque pudiera hacerlo, se me ocurriría nunca tratar de averiguar cosas de ese nivel. Eso es sagrado. Y la mente humana, la mente de un ser humano es un recinto sagrado, en el que no hay que interferir para nada. Ni siquiera con la pretensión de ayudarlo. Es una pretensión personal. ¿Se comprende esto? Lo importante es la vibración. Es que es como decir, cada vez tenemos que hilar más fino, ¿verdad? Pues sí. Cada vez hay que hilar más fino. Muchas gracias. Gracias a ti, Amaya. La coherencia. ¿Puedo decir algo, Clarisa? Sí, Teresita. Bueno, primero, enhorabuena, Clarisa. No has dado todas las soluciones, pero quiero aportar una pequeña cosa. Muy bien. Bajo mi punto de vista, ¿verdad? Que no es porque lo tenga que hacer nadie. Cuando pensamos hacer voluntariados o ayudar a una persona, que tú lo has explicado estupendamente, lo primero que tenemos que pensar es que nosotros no lo hacemos
no es nuestro cuerpo, no es nuestra mente, es el alma. Entonces la persona que el alma haya despertado le venderá lo que tenga que hacer. No tiene que buscar nada. Nosotros no hacemos nada. Y si no creemos que nosotros hacemos algo, vamos muy confundidos. Pero aún así, Teresa, y teniendo completa razón en lo que estás exponiendo, aún así hay personas que creen que ellas están ayudando y lo hacen. Y van a la Cruz Roja, o van a esto, o van a aquello. Y eso también es válido. Sí, pero perdona, Clarisa, no estoy diciendo eso. Yo soy una persona de esas. Estoy muy comprometida en la vida. Pero no soy yo la que lo hago. Pero no importa si el otro sabe o no sabe. Compréndeme, Teresa. Tú sabes que tú no eres la que lo hace. Claro. Pero hay mucha gente que no sabe esto. Pero debe de saberlo para que... No debe de saberlo hasta que sea su hora. Claro, lo que yo he dicho antes, cuando el alma esté preparada. Claro, si no sabe, pero su ayuda es igualmente válida en el nivel que esté. Claro, ojalá. Porque las jerarquías aprovechan todo. Claro que sí. Hasta el granito de arena. Claro, porque todo tiene su lugar para ser aprovechado. Bueno, pues eso es lo que quería decir, que yo no me sé explicar, me gustaría explicarlo como tú, pero no soy capaz de hacerlo de otra manera. Bueno, pues discúlpame si no te he comprendido yo bien. No, muy bien, muy bien. Vale, muy bien, entonces. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí. Pedro. A ver, yo creo que dos elementos fundamentales para la sanación son la disposición de la persona que quiere sanar y lo que tú estás diciendo de la actitud del sanador. El sanador no puede estar en vibración positiva si previamente no está integrado, si no está en una postura holística de sí mismo y hacia el otro. Es decir, lo holismo es lo universal. Sin esas dos actitudes, que en el fondo son amor, estaríamos interfiriendo, porque o no quiere la otra persona, o yo, si fuera el terapeuta, yo no estoy preparado. Entonces, si falla una de las dos partes, no puede haber vibración positiva para que haya amor, para que haya comunión. Sí, muy correcto. Sí. Y otra cosa, que eso sería ya por otro lado, también me ha llamado la atención lo de, está muy bien lo de sanar al pueblo, ¿no? Y uno piensa que el pobre pueblo lo tiene muy difícil porque, por ejemplo, en España es que cada 4 años nos cambia la ley de educación y así cuesta muchísimo encauzar a todo el mundo por un camino que fuera firme, seguro y tal. Y menos mal que, como tú muy bien nos has explicado, queda el discipulado como un camino donde tú puedes ir caminando con una cierta seguridad, sabiendo que no veces te caes, otras veces te desvías, pero sabes que tienes ese camino. Gracias. Al pueblo en el sentido externo, solamente por el ejemplo que uno dé. Y sanar el pueblo este pueblo, tú el tuyo y cada uno el suyo. Este pueblo que he citado en esa lista, ¿no? Los 99 gurús del Bhagavad Gita hay que sanar. Es importante. Gracias. Sí, cuando uno se da cuenta de esas cosas y dice, madre mía, pues anda que no andaba yo equivocada. Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Agradecer a Clarisa. Hola, María. Por su siempre hermosa exposición. ¿Cómo estás? Y vamos haciendo. Siempre mis felicitaciones y a todos los que han participado, muchísimas gracias. Todo muy hermoso. Gracias a ti, gracias a todos por estar aquí, gracias porque así es posible hacerlo. Seguiremos
La próxima semana seguiremos ahí donde hemos llegado hoy, seguiremos viendo qué nos presenta toda esta enseñanza, porque nos está hablando a nosotros mismos, nos está hablando a todos y cada uno de nosotros. Nos está diciendo, chicos, chicas, que esto va por aquí. No os despistéis, no os durmáis, despertad, haced. Y todo ese proceso tiene que ser realizado en el interior de uno mismo, independientemente de la labor que podamos hacer en lo externo, donde sea posible. Por supuesto. Pues muy bien, si no tenéis más cosas a comentar, entonces cerraríamos Una pequeña reflexión. Sí, Marcela. Abre. Ahora ahora. Ahí abrí. Es un comentario que me surgió a raíz de todo esto. Es darse cuenta de toda la legión que uno es internamente. Sí. Y de cómo ir domando nuestras legiones. Sí. Ir corriendo esos velos. Sí. Creo que de eso se trata. Sí. Y de cómo uno dome eso y de cómo nuestro ser interno pueda salir lo más limpio posible, también es cómo uno brinda la ayuda. Claro. Porque creo que a lo que vos decías también, que la ayuda es según el lugar interno desde el cual se brinde. Claro. Como dijiste también, siempre es beneficio. Y eso todo lo saben las es jerarquías, válido, pero bueno. Pero cuando estamos comprometidos con esto, decimos, bueno, pues oye, hasta aquí yo he hecho desde aquí abajo porque no tenía ni conocía ni nada, pero ahora hay que ir elevando la vibración, la conciencia, hay que ir elevando para actuar cada vez desde unos niveles más superiores. Y arriba las jerarquías dicen que faltan muchas manos, así que nadie se prive. Faltan muchas manos y faltan manos en todas partes, en lo externo y en lo interno. Sí, como que los maestros dicen, ustedes vengan hacia donde estamos nosotros, pero tenemos que nosotros purificarnos permanentemente, pero lo lindo es que con este conocimiento uno puede ir sintonizando acá en esta tierra con la conciencia y en esa purificación con eso superior. A mí me queda la duda realmente en ese encuentro cuando elige a los discípulos, el efecto magnético de Jesús que hace que ellos digan sí, dejamos todo, con lo que vos bien explicaste, lo que significaba la red, la barca, la red que filtra, la barca que te da ese contorno de seguridad que te da la mente. Es una conjunción, una comunión hermosa realmente. Sí. Gracias, Clarisa. Mirá, y escuchándote, digo, mirá el nombre tuyo, Clarisa, tan claro que explicás todo, che. Cositas así de mi madre, pero algunos de vosotros ya sabéis, otros no, otros muchos no, pero algunos sí lo sabéis, porque hace años que nos conocemos, que mi madre y mi padre fueron al cine cuando mi madre estaba embarazada de mí y se estrenaba una película en aquellos tiempos en blanco y negro que se titulaba Perfidia. El título de la película, Perfidia, yo no la he visto, por cierto. Algún día tendría que pararme a ver qué es lo que pasaba ahí. Pero había dos protagonistas femeninas, una buena y la otra mala. Parece ser que bastante mala. Que la perfidia, el nombre del título, ya venía por ahí, por la actividad del... Y una de las dos se llamaba Clarisa. Y mi madre dijo, este nombre me gusta, si tenemos una niña le pondré Clarisa. Y así lo hizo. Pero no penséis que la Clarisa de la película era la buena, era la otra. No importa, están las dos trabajando. Ahí está el kit de la cuestión. En la película estaban las dos.
Bueno, pues a uno le toca revertir todas mis imperfecciones y todas las cosas, pues también tengo que hacer mi propia tarea y tengo que estar atenta y no pensar que ya lo tengo hecho en ningún momento, porque luego viene la prueba y a veces no se pasan las pruebas si uno se distrae, ¿no? Y entonces tiene que rectificar. Pero gracias a las pruebas y al tener que rectificar es posible, pues si no, no nos enteraríamos de la existencia de nuestros 99 kurus. Pues sí, es verdad. No nos enteraríamos, pero está muy bien. Así que tengo que dignificar ese nombre, tengo que hacerle honor al nombre que me puso mi madre. ¿Verdad? Una Clarisa redime a la... Eres la dualidad perfecta. Bueno, no tan perfecta, pero bueno, ahí andamos. Ahí andamos. Soy una aprendiza igual que todos. Nada más que una aprendiza. Pues bueno, vamos a cerrar la grabación y entonces ya damos las gracias a todos y recordamos en un momentito, antes de cerrarlo y antes de que vayamos despidiéndonos, recordemos también a Julia. A mí hay esas palabras de madre. Te devuelvo a la hermana y amiga que me prestaste. Ella es tu hija, como lo somos todos. Tómala en tus amorosos brazos. Ella es tu hija.